A ver, ¿qué es lo que hace que una historia de hace 2000 años, siga viva? Hoy no nos vamos a meter en teología para nada. Lo que vamos a hacer es algo distinto. Vamos a desmontar pieza por pieza la increíble estructura narrativa de una de las parábolas más conocidas del mundo, la del buen samaritano. Vamos a ver por dentro cómo funciona, qué la hace tan potente incluso hoy en día. Entonces, ¿cuál es el secreto, no? Uno pensaría que es solo el mensaje, pero no. La clave está en cómo se cuenta, en la arquitectura de la historia. Nos vamos a dar cuenta de que cada detalle, de verdad, cada pieza, desde dónde ocurre todo, hasta lo que piensa cada personaje, todo está calculado para golpear con la máxima fuerza posible. Bien, vamos a la primera parte. Toda gran historia necesita un mundo. Y ojo, no se trata solo de describir un paisaje, ¿eh? Se trata de que nos sintamos ahí, de meternos de lleno. Y el primer paso, la base para que esta parábola funcione, es justamente eso, transportarnos a un lugar y a un momento muy, pero muy concretos y llenos de tensión. Y ese lugar es el camino de Jerusalén a Jericó. Esto es importantísimo porque no estamos hablando de una carretera cualquiera. No, esa ruta tenía fama de ser peligrosísima, un nido de bandidos. Así que desde el segundo uno, la historia ya nos está diciendo cuidado. El simple hecho de poner un pie en ese camino ya es un riesgo. La tensión se siente en el aire desde el principio. Pero la cosa no para ahí. A la tensión física del lugar se le suma una tensión social que es brutal. La historia entera se sostiene sobre el odio que se tenían judíos y samaritanos. Y no era una simple rivalidad, ¿saben? Era un desprecio profundo, arraigado en la cultura y la religión. Es fundamental entender esto, porque si no captamos esa hostilidad, el giro final de la historia, que es lo más potente, se nos escapa por completo, pierde toda su fuerza. Ok, ya tenemos el escenario, la tensión, pero falta algo. Antes de que pase lo peor, la historia hace algo brillante, algo fundamental. Nos presenta al viajero. Pero no de lejos, nos mete directamente en su cabeza. Nos deja sentir sus esperanzas para el viaje, pero también sus miedos. Y con eso, ¡boom!, deja de ser un desconocido. Se convierte en alguien de carne y hueso. Por eso, cuando la tragedia golpea, nos duele. Se siente personal, mucho más devastador. Y bueno, con todo esto preparado, llega el momento de la verdad. El mundo que se ha construido se pone a prueba. La crisis que estalla en el camino lo cambia todo. Y de repente, la historia se transforma en una especie de laboratorio moral. La pregunta es, ante la misma tragedia, ¿qué va a hacer cada uno? Y el conflicto es brutal. Fíjense que la historia no se limita a decir, lo atacaron. No, va mucho más allá. Prácticamente nos obliga a sentirlo. Nos detalla el dolor, la confusión, esa sensación terrible de estar completamente abandonado. La idea es que su vulnerabilidad no sea un dato, sino algo que podamos casi tocar, que sintamos en la piel su desesperación. Y en medio de esa desesperación, de repente, aparece una luz de esperanza en el camino, un sacerdote. Pensemos en lo que eso significa, una figura de máxima autoridad moral, de respeto religioso. Es literalmente la persona que todos esperarían que se detuviera a ayudar, ¿verdad? Pero no lo hace, pasa de largo. Y aquí es donde la narración se pone genial, porque en vez de pintarlo como un villano sin más, nos mete en su cabeza. Nos muestra su monólogo interno. ¿Qué está pensando? Bueno, pues tiene miedo de que lo ataquen a él también. Le preocupa la impureza ritual, la conveniencia, las excusas. No es un monstruo, no. Es un ser humano que, como muchos, encuentra razones perfectamente lógicas para no hacer lo correcto. Poco después, pasa un levita, otro personaje respetado, un asistente del templo. La esperanza vuelve a surgir, ¿no? Quizás esta vez sí. Pero la historia empieza a dibujar un patrón bastante inquietante. Y otra vez, la historia nos deja escuchar sus pensamientos. ¿Y saben qué? Son prácticamente los mismos que los del sacerdote. Miedo a una emboscada, sus obligaciones, evitar el riesgo. Al repetir la jugada, el mensaje se vuelve imposible de ignorar. El estatus, las reglas, el miedo, todo eso se puede convertir en la excusa perfecta para mirar hacia otro lado. Es una crítica brutal, devastadora, a una moralidad que es pura fachada. Y justo cuando creemos que ya entendimos el juego, que ya sabemos lo que va a pasar, ¡zas! La historia rompe el molde, lo hace pedazos. Este es el gran giro de la trama, el punto de inflexión, un momento diseñado para dejar en shock a la audiencia de hace 2000 años. Y a nosotros también. Porque el que aparece ahora es la persona menos esperada, un samaritano. Y aquí está el núcleo de todo esto, ¿eh?
El modelo narrativo nos indica que su verdadero acto de heroísmo no es cuando saca las vendas, no, es el momento en que toma la decisión de detenerse. Pensemos, para él, que era considerado un enemigo, frenar era un acto de rebeldía total contra sus propios prejuicios, contra todo lo que le habían enseñado. Esa decisión interna, ahí está su verdadera fuerza. Y lo que hace a continuación es una verdadera clase magistral de lo que significa la compasión. Porque la historia no nos dice, sintió lástima, no. Nos muestra una lista de acciones concretas. Miren esto. Se detiene y siente compasión, sí, pero luego limpia y venda las heridas. Le da su propio transporte, lo lleva a un lugar seguro para que lo cuiden, paga de su bolsillo el costo inmediato. Y encima, promete volver para cubrir cualquier gasto extra. Eso es la compasión en acción, no solo un sentimiento. Ok, hemos llegado casi al final. Después de una historia así de potente, ¿cómo te aseguras de que el mensaje no se olvide? Bueno, el remate final está diseñado no solo para que entendamos la lección, sino para que nos cambie por dentro. Entonces, ¿qué es la verdadera misericordia según esta historia? No es solo ayudar, es sacrificio personal, es generosidad que rompe todas las barreras. Lo que realmente eleva el gesto del samaritano de una simple buena acción a algo trascendental es ese compromiso total, el pagar, y sobre todo, esa promesa de volver y cubrir lo que haga falta. Es un cuidado que no tiene fin, sin límites. Y es justo aquí donde la historia nos da el golpe de gracia. Un giro final que lo reinterpreta todo. Nos prepara para entender que el punto de la historia no es enseñarnos a identificar quién es nuestro prójimo, sino que se trata de que uno se convierta en el prójimo de alguien. Esta inversión, este giro, lo cambia absolutamente todo. La pregunta ya no es quién merece mi ayuda, la pregunta ahora es ¿cómo puedo yo ser la persona que ayuda? La historia nos lanza la pregunta de vuelta, nos obliga a mirarnos en el espejo y a examinar nuestras propias acciones. Y es por eso, por esa genialidad en su estructura, que una historia de hace 2000 años nos sigue interpelando hoy.